Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y pues gracias al pastor, ¿verdad? Sabemos que no confiamos en el hombre, sabemos que confiamos en Dios, pero pues Dios ha tocado al pastor, ¿verdad? Y lo ha usado grandemente. Ha sido de gran bendición estar trabajando a un lado de un gran siervo de Dios. Ha sido una gran bendición a mi vida. Y pues yo le doy gracias a Dios por todo esto, ¿verdad? Ahí mismo, hermanos, donde hicimos la lectura de Filipenses 2, síganme ahí con su vista, vamos a leerlo una vez más. Síganme con su vista, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, vamos a poner atención en estos versículos, hermanos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Padre, por ponerme, Señor, en una iglesia, Padre, donde se predica tu palabra. Te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que me pongas, Señor, detrás de tu cruz. No soy digno, Padre, de estar aquí al frente, Señor, en una iglesia. No soy digno de estar predicando tu palabra, Señor. Pero te pido, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Que, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí, Señor. Que solo sea yo, Señor, un vaso, Señor, al cual uses, Padre. No permita, Señor, que me enaltezca, Señor, o que yo me haga crecer, Señor, sino que yo mengue, Señor, y que Cristo, Señor, sea el que crezca. Te lo pido todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me voy a quitar el cubrebocas, hermanos, porque se me empañan los lentes y no veo nada. Bueno, vemos aquí, hermanos, que Pablo le estaba escribiendo una carta a los filipenses y les decía, pues, que todos tuvieran un mismo amor, que todos estuvieran unánimes, sintiendo una misma cosa, que nada hicieran por contienda o por vanagloria, que fueran humildes, estimando a cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, que no miráramos a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero vemos a partir del versículo 5 el por qué Pablo les estaba explicando, o por qué les estaba mandando estas palabras a los filipenses. Tenía Pablo un cierto celo, ¿verdad?, por lo que pasaban, pero él no decía sean igual que yo o hagan las mismas cosas que yo, sino vemos en el versículo 5 que dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús está poniendo aquí a Jesucristo como ejemplo. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por todos y cada uno de nosotros, y también por cada uno de aquel que se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad y le acepte como su Salvador. Pero hay una serie de maneras, hermanos, en las que Cristo, el Señor, tuvo que entender, y Él tuvo que entregarse de esta forma para que nosotros pudiéramos llegar hasta aquí, hermanos. Y Él llegó hasta esa muerte. Dice que era una muerte y muerte de cruz. Si bien entendemos, hermanos, una muerte en la cruz no era cualquier muerte. Una muerte en la cruz no iba cualquier persona a esa cruz. Esa muerte era las peores muertes las cuales el hombre podía pasar. En esa muerte no solo era solamente matar al criminal, sino también era mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. Era humillar al condenado en esa cruz. Allí iban los asesinos, iban los ladrones,
iban los esclavos, los fugitivos. Mas sin embargo entendemos y leemos en la Biblia que Cristo no era ningún fugitivo, no era ningún criminal, no era ningún ladrón. Era el Mesías. Y él sabía, hermanos, que al momento de llegar, bueno, él en algún momento entendió que tenía que darse por el perdón de pecados. Pero él sabía que al llegar a esa muerte, a la crucifixión, en esa cruz, él sabía que iba a pasar, que iba a suceder algo doloroso en su cuerpo. Vaya ahí conmigo a Lucas 22, a Lucas 22, 39, 22, 39 al 43. Lucas 22, 39 al 43. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo, hermano? Se puso a orar. Pero vea cuál era el motivo de su oración, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le acercó un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos en una desesperación clamando el Señor, diciendo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, si puedes, que no suceda esto en mí. Pero él entendió que el que tenía, del que era la voluntad era del Padre y no de él. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él entendió que sí iba a pasar por un dolor, pero él entendió que la voluntad era de su Padre. Vemos que Jesucristo, como les decía, iba a sentir dolor. Era 100% humano, sí era 100% Dios, pero era 100% humano. Él sufrió hambres. Él se fue a orar y a ayunar durante 40 días, 40 noches, orar 40 días, 40 noches. Dice la Biblia, Jesús lloró porque él sintió dolor por su amigo Lázaro. Y vemos que él era humano y que, aceptando su condición, le dice al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. También acompáñeme ahí a Mateo 16. Mateo 16, versículos 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volteándose, y dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estaba completamente seguro que él iba a morir, pero estaba 100% seguro que él iba a resucitar. Él estaba 100% seguro de que iba a pasar una muerte dolorosa, hermanos, por personas que ni siquiera lo merecían o ni siquiera lo merecíamos, y aún seguimos sin merecer la muerte de Jesucristo. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros lo más vil, Él vino a morir a este mundo por cada uno de nosotros, y Él entendía que la muerte que iba a pasar iba a ser dolorosa para Él. Hermanos, fue una muerte tan humillante, fue una muerte que quizás lo que le hicieron a él, si nos lo hacen a nosotros, ¿cómo responderíamos nosotros si nos hicieran lo mismo que a él hicieron? Mire, vaya conmigo a Isaías 56, vaya conmigo a Isaías 56, vamos a darnos cuenta un poquito de de la humillación que Jesús pasó. Vaya conmigo ahí a Isaías 50, versículos, vamos a leer desde el 4, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzando
Despertará mañana tras mañana y despertará mi olvido para que oiga con los sabios. Vea lo que dice aquí en el 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo fui rebelde, ni me volví atrás. Fíjese lo que dice: di mi cuerpo a los heridores. Vemos aquí que una profecía mesiánica se iba a cumplir. Vemos aquí que la profecía de Isaías se cumplió durante la muerte de Jesús, pero dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. La palabra mesar, hermanos, mesar la barba es tirar la barba, jalarle la barba, arrancar la barba. Imagínense el dolor que sentía Jesucristo al momento de que le jalaban la barba. Dice: los que me mesaban la barba, no escondí mis rostros de injurias y disputos. Le maldecían, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate. Y lo humillaban, pero decía que no escondía su rostro tampoco de disputos. ¿Qué es disputos, hermanos? Disputos es una escupida en la cara. Imagínense que usted le escupiera en la cara. Es humillante, hermanos. Yo creo que ninguno de nosotros aguantaría una escupida en la cara. Nos enojaríamos, nos molestaría. Pero dice que Jesús no escondería su rostro de estas personas. Hermanos, Jesús pasó por algo tan terrible, por unos pecadores. Dice la palabra de Dios que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice en Romanos 5:8. Pero vaya más adelantito ahí en Isaías 52. Isaías 52, versículos 13. Dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Vemos, hermanos, que Jesucristo fue desfigurado de su cara. Quizá muchas veces hemos visto alguna película que hable referente a Jesús. Muchas veces hemos visto la pasión de Cristo, hermanos, pero yo creo que estas películas se van light a lo que realmente el Señor Jesucristo sufrió. Bueno, a mí me contaron y yo busqué y sí miré. Al hacer esta película, el que estaba protagonizando a Jesús sufrió un latigazo. Se le fue el latigazo a uno de los que estaban haciendo a un soldado. Se le fue el latigazo, le pegó de verdad, y por ese latigazo se desmayó. Imagínense todo lo que tuvo que sufrir Jesús. El látigo no nada más era un látigo y ya, el látigo era usado por soldados expertos. El látigo tenía 9 cuerdas y en cada cuerda tenía ya sea metal, colmillos de animales, pezuñas, para al momento de arrancar carne. De esa manera estaban hechas los látigos, hermanos. Entonces, todo lo que tuvo que sufrir Jesús fue por todos y cada uno de nosotros. Y hermanos, vemos que al momento de él morir, dice aquí en el versículo 13: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Su muerte no fue en vano. Quizás muchos lo rechazan, quizás tomamos el nombre de Jesús como algo mínimo, pero aquí dice en su palabra que Él será exaltado, que Él será engrandecido y será puesto muy en alto. Aunque nosotros no lo miremos así, Él está en lo más alto. Él merece toda nuestra gloria, Él merece toda nuestra honra, porque Él es Jesús y Él vino a morir por nosotros. Pues vemos que en Isaías que Dios cargó todos nuestros pecados, todo nuestro mal, aun cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. Dios cargó todo el pecado sobre Él, dice aquí en Isaías. Y vemos aquí a partir del versículo 3 del 53, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, lo que hizo Jesucristo en una cruz
por pagar el pecado de todos nosotros. Fue una manera maravillosa en cómo Cristo se entregó por nosotros. Cómo Cristo se entregó por nosotros, hermanos. Vamos a ver 5 maneras en las que Cristo tuvo que entender y tuvo que pasar para que Cristo se pudiera entregar por cada uno de nosotros. Vaya conmigo ahí a Efesios 5:2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Muchísimas gracias, hermano. Efesios 5, versículos, vamos a leer desde el 1, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero dice aquí: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, una de las maneras en la que Cristo se entregó por nosotros fue con amor. Si bien notamos la palabra amor, no nos quiere decir que tuvo un sentimiento por nosotros. No es como ir con mi esposa y decirle te amo. No es lo mismo, hermanos. El amor que tuvo Jesús hacia nosotros es un amor ágape, un amor incondicional, un amor que no es un sentimiento, es una acción, es tomar la decisión por nosotros mismos. Es una decisión lo que tomó el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Hermanos, así haciéndolo mal, y fue lo que hizo Jesús por nosotros, tomó la decisión de amarnos. Dios mostró su amor para con nosotros de una manera estupenda, hermanos. Notamos la frase en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos a Juan tratando de explicar de alguna manera, de tal manera. Quizás no podemos comprender el gran amor que ha tenido Dios para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó, Él vino en rescate por pecadores. Él no vino en rescate por aquellos que ya merecían el cielo. Vino en rescate por aquellos que merecíamos y aún merecemos el infierno. Aún merecemos el infierno, pero el amor infinito del Señor fue el que Jesucristo vino por nosotros y murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Miren Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Quizás son versículos que ya conocemos, hermanos, pero vamos a tratar de repasarlos un poquito más. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, su amor lo mostró hacia la gente que ni siquiera lo merecíamos. Y no lo merecemos, porque seguimos siendo de lo más vil, hermanos. En cada momento, a veces en pensamiento, en palabra, en hecho, seguimos pecando, hermanos. No somos, ay no, yo ya no puedo, yo no, no, hermanos. Con pensamiento estamos pecando hacia el Señor. Con tan solo decir, o con tan solo envidiar a una persona, ¿por qué Jonathan toca así? Ya estamos pecando, hermanos. No tenemos por qué tener envidia de los demás. Jesucristo vino a morir por nosotros por un amor incondicional. Él no nos forza, hermanos, a venir a sus pies. Él no nos forzó. A mí no me trajeron de pistola y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Te arrepientes o te arrepientes? A mí no me dijeron eso. El Señor vino incondicionalmente por salvar a todos y cada uno de nosotros por amor a nosotros. Él así fue como vino a este mundo. Nació de una virgen y dio su vida en una cruz por nuestros pecados con amor. Dice ahí en Filipenses: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 2:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces necesitamos ser imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, no podemos vivir una vida la cual nosotros queramos vivir. Si nosotros vivimos una vida, hermanos, la debemos de vivir con amor para el Señor.
Yo no puedo estar aquí, hermanos, diciendo, no, pues yo voy a la iglesia porque pues quiero mucho al pastor y pues por eso voy. Yo no tengo que decir por el pastor, yo sí vengo, hermanos, es por amor al Señor, porque Él me rescató. Por su infinita misericordia me rescató, hermanos. Debemos entregarnos en amor por otros. Como Cristo se entregó por amor, nosotros también debemos entregarnos a Dios por amor. Vaya ahí conmigo a Gálatas 5:13. Gálatas 5, versículo 13. Vea lo que dice ahí: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, bueno, hermanos, no fueron llamados a libertad. No fueron llamados para ser esclavizados, fueron llamados para la libertad. Pero hermanos, sino servíos por amor los unos a los otros. Debemos servir, hermanos, a los demás por amor, pero no por amor al hermano. Ay, es que el hermano se porta bien bonito conmigo. Hermanos, aunque el hermano a usted le voltee a ver con una cara que usted no soporta, hermano, tenemos que servirle por amor al Señor. No por amor a mi hermano, que no, es que este sí me trata bien, pero este hermano no me trata. No, hermanos, mire, estamos aquí no porque seamos una confraternidad, porque, pues ya es un hermano, estamos aquí porque somos hermanos en Cristo, porque somos una familia nueva, porque ya somos una familia y debemos amarnos unos a los otros. Por eso es que nos decimos hermanos, no por otra cosa, hermanos, porque estamos ya renacidos de la sangre de Cristo, porque tenemos la sangre de Cristo y por eso somos hermanos, no por otra cosa, hermanos. Hermanos, el Señor se entregó por nosotros. Hermanos, debemos mostrar nuestro amor por los hermanos en la iglesia. Debemos entender que no somos grupos, debemos entender que somos una familia en Cristo. No solamente con los hermanos mostrar nuestro amor por la misericordia de Dios, por su obra. Hermanos, no nos salvó Cristo para ser salvos, sino para que nuestra vida sea entregada a Él por amor. Usted no es salvo para venir a estar sentado en una banca. No fue salvo para que usted esté mirando y viendo qué bonita está quedando la iglesia. Y está quedando muy bonita, hermanos. Pero si estamos aquí es para servirle a Él por amor, solamente por amor. Vamos a Efesios 5:2, hermanos. ¿De qué otra manera fue de la que Cristo se entregó por nosotros? Ahí en Efesios 5:2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Pero vea lo que dice ahí: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vemos que Él se entregó en sacrificio, hermanos. Él hizo un sacrificio por nosotros. Si bien leemos en el Antiguo Testamento, había un sumo sacerdote, el cual es el que hacía sacrificio con un animal, con un cordero, un macho cabrío, ofreciéndolo en holocausto para cubrir los pecados por un cierto tiempo. Tenía que haber derramamiento de sangre para esto, y esto era el sacrificio que ellos hacían. Y para ver un poquito más, hermanos, vaya ahí a Éxodo 30. Vamos ahí a Éxodo 30, versículo 10. Dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Vaya también ahí a Levítico. Vamos allá a Levítico, hermanos. A Levítico 16, versículo 34. 16:34, hermanos.
Dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Entonces había una persona que tenía que hacer expiación, que tenía que hacer el sacrificio con derramamiento de sangre, ya sea por algún animal, para perdón de los pecados del pueblo durante un año. Aquí vemos que le decía, bueno, tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año. Entonces los pecados del pueblo, hermanos, no solamente no se perdonaban y ya, fíjese, tenía que ser una vez al año para que cubriera sus pecados solamente, no para que los quitara y los lavara y ya fueran por siempre limpios. Ellos tenían que ser cada vez al año. Entonces necesitaba un sumo sacerdote, un sacrificio, un animalito limpio, sin defecto. Pero en este caso vemos ahí en Efesios que fue sacrificio. Fue sacrificio para nosotros. No solamente fue el cordero que quita el pecado del mundo, pero también fue el sumo sacerdote. Vayamos ahí a Hebreos 7. Mire, vaya ahí a Hebreos 7, versículos 23 al 28. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Se utilizaban hombres, los cuales morían, los cuales tenían que morir, pero Jesucristo murió, se ofreció en sacrificio, fue el sumo sacerdote, se ofreció en sacrificio, limpio, sin pecado, pero al tercer día resucitó. Él está vivo, hermanos. Él no murió como hombres de la antigüedad, que pues eran hombres normales y morían, sino que Él con gran gloria resucitó, hermanos. Entonces Él fue el sacrificio por nosotros, se entregó con sacrificio. No necesitamos una muerte cada año o cada vez que cometamos pecado, hermanos. Él murió una sola vez y para siempre. Este sumo sacerdote será por siempre y para siempre. Hermanos, qué gran sacrificio el de Cristo por nosotros. En Isaías 53:7, no vaya ahí, dice, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos aquí que como cordero fue llevado. Lo que se necesitaba en el Antiguo Testamento, lo que nos dice para poder hacer esta expiación, hermanos. ¿Qué podremos sacrificar nosotros por Él? Tiempo, dinero. ¿Qué podremos sacrificar, hermanos, a nuestra familia? Vemos a hombres trabajar arduamente, vemos a hombres trabajar de tiempo completo para el Señor. Pero usted se ha preguntado, bueno, pues sí, el pastor Carlos anda de aquí para allá. A lo mejor podremos decir, bueno, pues el pastor Carlos se la pasa en la calle, pues sí. Pero él necesita tiempo, él necesita dinero, él necesita, su familia lo necesita, su esposa, su hijo lo necesitan. Y hombres se la pasan trabajando para el Señor allá afuera. Y no lo vemos, no lo vemos. ¿Qué podríamos nosotros ofrecer para el Señor? Nuestro tiempo, nuestro dinero, dar una ofrenda de amor. ¿Qué podríamos hacer, hermanos? Tiempo, una hora de nuestra vida, una hora de nuestra semana para salir a ganar almas. ¿Lo podríamos sacrificar, hermanos? Una hora para salir a ganar almas. ¿Podremos sacrificarlo? Una hora a la semana.
Es que el sábado descanso y luego el domingo pues voy a la iglesia. Sí, hermanos, pero si hubiera tiempo extra el sábado, vamos al tiempo extra. ¿Qué tiene que se quede mi familia sola? ¿Qué tiene que el mundo se pierda? Pero yo quiero ese dinero extra. No sacrificamos nuestro tiempo para el Señor. Y luego llega nuestra semana, llega nuestro chequezote. Ay, pues ahora sí, una nievecita, un elote, pero para el Señor, nada. No podemos, no somos capaces de sacrificar, hermanos, nada para el Señor. Muchos de nosotros no hemos sacrificado nada para el Señor, ni un poquito de nuestro tiempo, ni un poquito de nuestro dinero, ni un poquito de nuestra familia. No, es que mi familia, y luego estamos en la casa y estamos en la tele pegados viendo el fútbol, viendo cualquier programa, pero quiero estar con mi familia. Hermanos, aprendamos a hacer un sacrificio por el Señor. El Señor murió por nosotros. El Señor se sacrificó por nosotros en una cruz, derramando su sangre preciosa por salvación para nosotros. Hermanos, sacrifiquemos un poquito de nuestra vida, tantito sacrifique de su vida para el Señor. 5 pesos, si trae 5 pesos, délos al Señor. Hermanos, aprendamos a sacrificarnos para el Señor. Esos hombres no dudaron en seguirle, hermanos. Hay hombres no dudaron en seguirle. Vaya ahí a Mateo 4:17. Imagínense que fuéramos como estos hombres que leemos aquí en la Biblia, aquí en Mateo 4:17. Sin dudar. 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermanos, el Señor cada vez necesita más obreros. ¿Por qué? Porque este mundo, hermanos, si con Juárez no podemos los que estamos aquí, tan solamente los que estamos aquí no podemos con todo Ciudad Juárez. ¿Cuántas personas necesitará el Señor para cubrir Ciudad Juárez? ¿Y cuántas personas estamos diciendo: no, prefiero quedarme aquí en mi casa, prefiero quedarme aquí cómodo viendo la tele? Hermanos, el Señor, recordemos que lo hizo con sacrificio por cada uno de nosotros. Ellos no dudaron, hermanos. Ellos, dice, al instante dejaron lo que estaban haciendo. El Señor les dijo: bueno, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Le siguieron, hermanos, al instante. Cuando el Señor nos llama, vamos al instante. Sí, Señor, aquí estoy para lo que... No, hermanos, no es cierto. Si decimos que sí, no es cierto. Somos flojos, hermanos. La realidad, somos un poco flojos para servir al Señor. Porque cuando nos llama el Señor, a mí pues hace un año pues acepté, ¿verdad?, el llamado del Señor. Y sí, hermanos, y yo les puedo decir, pasan muchas cosas por nuestra mente y decir: ay, no, es que tengo que dejar esto y tengo que dejar aquello. Eso es sacrificio, hermanos. Dejar todo atrás. Dejar todo atrás. Ahí más adelantito, vaya ahí a Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, no solamente, no es pues una carga literal, hermanos. Se necesita sacrificio para poder seguir al Señor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nuestra carne, que tantas cosas anhela, hermanos.
Nuestra carne desea estar acostado, nuestra carne desea dinero, nuestra carne desea todo lo que hay en el mundo, hermanos, pero debemos negarnos a nosotros mismos para poder ser un sacrificio para el Señor. Si nosotros no nos sacrificamos negándonos a nosotros mismos, ¿qué podemos hacer, hermanos? Si somos hijos de Dios rescatados por Cristo, debemos negarnos a nosotros mismos, sin dudar, sin decir, híjole, pero es que si me voy a seguir al Señor y pierdo mi trabajo. Eso es lo que muchas veces pensamos, hermanos. Y si pierdo mi trabajo, pues gloria a Dios si lo pierdes, hermano. Dios te va a proveer otro. Pero también la Biblia nos dice, bueno, el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar, hermano. No le digo que no trabaje, trabaje. Pero si pierde su trabajo, el Señor le va a proveer otro. El Señor le va a proveer otro. Hermanos, entonces el Señor también se entregó con nosotros con sacrificio. Vaya ahí a Hebreos 4:15. Hebreos 4, versículo 15. Dice, desde el 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, el Señor vino en rescate por nosotros. Él murió por los pecadores, sin pecado. Vemos en los versículos que leímos, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues Dios, Jesucristo, pues se entregó por nosotros. No se aferró a ser Dios. Él no se aferró a ser Dios, pero Él vino por nosotros. Pero dice aquí que en semejanza a nosotros, pero sin pecado. Hermanos, el Señor se entregó por nosotros sin pecado. Un hombre que nos amó, un hombre que se sacrificó por pagar los pecados y culpas de otros, se dio sin pecado, limpio, puro, una ofrenda con olor fragante a Dios. Así es como nos dice en Efesios 5:2, con olor fragante para Dios. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, que Jesús se presentó sin pecado. Vaya ahí conmigo a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Desde el 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hermanos, él no tenía pecado, mas sin embargo, todo cayó sobre él por nuestros pecados. Hermanos, no nos excusemos, no nos podemos excusar en decir es que yo, pues hermanos, somos humanos y nos equivocamos, soy carne y pues debo de pecar, hermanos. Dios está irado, dice en Salmo 7:11, Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días. Quizás podemos decir, pues sí, pero es que eso es para los inconversos. Hermanos, ¿usted conoce la Biblia? La Biblia está hecha, sí, para los hijos de Dios. Entonces, si nosotros estamos cometiendo pecado, hermanos, ¿cómo está Dios con nosotros? Feliz, contento, bravo, mi hijo, qué bueno que estás cometiendo pecado, estás aprendiendo. Claro que no, hermanos. Dios está irado con nosotros cuando cometemos pecado. Nosotros no podemos decir, no, pues es que yo estoy bien con Dios. Pues bueno, se me salió esta mala palabra, pero pues estoy bien con Dios. Hermanos, no es cierto. Hermanos, Dios y no es enojo, es ira.
la que siente Dios contra aquel que peca contra Dios. No podemos llevar una vida de pecado, hermanos. No debemos de llevar una vida de pecado, sino una vida consagrada. Porque si no tenemos una vida consagrada, ¿cómo pudiéramos nosotros tener comunión con Dios? Si no consagramos nuestra vida, hermanos, si no vivimos una vida sin pecado, ¿cómo podremos tener comunión con Dios? Ahí en Juan en primera de Juan 1, vemos esto, hermanos. Vemos a Juan escribiendo a una iglesia y les escribe, bueno, ahí en el versículo 5 de capítulo 1 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Pero vea lo que dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y con la sangre. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, no podemos decir es que yo estoy bien y en la mañana escuchábamos esta predicación. Y si es cierto, hermanos, no podemos decir que estamos bien si venimos a la iglesia y no, pues yo vengo a la iglesia y pues ya estoy bien con Dios. No, hermanos, necesitamos tener una buena comunión con Dios. Necesitamos alejarnos del pecado para poder tener esa comunión con Dios. Hermanos, si Dios aún nos tiene con salud, si no estamos en comunión con Dios y aún tenemos salud, aún nos va bien, es porque Dios es grande en misericordia. Es porque Dios es grande en misericordia y por eso aún nos ha estado yendo bien. No crea que porque, no, pues Dios no ve mi pecado y ya no, hermanos. Hermanos, Dios es grande en misericordia. Él nos ama tanto, pero si usted sigue en esa vida pecaminosa, va a llegar el día en que usted va a decir: ay, es que ¿por qué me pasó a mí? Y va a decir: ay, sí, ya me acordé. Hermanos, no viva una vida sin pecado, una vida consagrada al Señor. Si decimos que somos sus hijos, debemos andar como Él anduvo. Dice más adelantito ahí en 1 de Juan 2:4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Pecando, anduvo blasfemando, anduvo sin pecado, hermanos. Entonces, si el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, sin pecado, en amor, amando a todos, hermanos, sin hacer acepción de personas. El Señor se merece nuestra vida limpia, sin pecados, hermanos. Debemos honrarle en todo momento. Vamos ahí a Filipenses 2, versículo 8. Filipenses 2, versículo. Mire, vamos a leer ahí desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, dice, fíjese lo que dice en otra versión: aunque era Dios. En otra versión dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Así es como dice en otra versión: y murió en una cruz como morían los criminales. Hermanos, una de las maneras que también Cristo se entregó fue con humildad, fue humillándose, hermanos. No se aferró
a ser Dios, sino que tomó la decisión de venir y a nacer como hombre, y no solo eso, sino que se humilló en obediencia a Dios. Vino a ser un siervo, no a ser servido. Eso lo vemos en Marcos 10:45. Él vino a servir, hermanos. Él no vino a que le sirvieran. Él no vino a que límpiame los pies. Él no vino a nada de eso, hermanos. Mire, vaya ahí conmigo a Juan 13:5. Juan 13, versículo 5. Juan 13, versículo 5. Desde el 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, el Señor se humilló delante de sus discípulos, lavándole los pies. Hermanos, entendamos que humildad no es no hablarle a nadie, no es decir, no, pues es que pues yo sé todo esto porque Dios me... Hermanos, una cosa yo he aprendido. Yo no, bueno, gracias a Dios yo he aprendido esto y yo no he tenido esa de decir yo, no, hermanos, Dios me libre, Dios me guarde de ir a andar diciendo yo hago esto, yo hice esto, pastor vio que hice aquello. Hermanos, yo no estoy para que el pastor me esté viendo. Yo si trabajo en la iglesia, yo no trabajo para que los jóvenes me vean si lo hago, no. Hermanos, hay que ser humildes, hay que saber aceptar lo que somos y que lo somos por Jesús. No somos por nosotros mismos. Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. Todo lo que somos, todo lo que sabemos, si lo sabemos, es por la pura gracia y misericordia de Dios. No es por nuestras fuerzas, hermanos. Aprendamos a ser un poco de humildes, así como Jesucristo se humilló. Se humilló a sí mismo, dijo, no, pues yo voy. No quiero, no, dice, siendo Dios, no vio como que fuera algo a lo cual aferrarse, sino que dice que como esclavo. Aquí vemos que nos dice la palabra de Dios, bueno, como un siervo, pero aquí vemos ya una traducción más moderna y nos dice, bueno, como esclavo. Hermanos, aprendamos a ser un poco de humildes, hermanos. Aprendamos a ser humildes delante de los hermanos, delante de la gente. No vayamos allá afuera, hermanos, pues es que hasta presumimos, hermanos, ni hasta en eso somos. No, pues yo soy cristiano. No, hombre, si vieras la vida del cristiano, hermanos, no es cierto, hermanos. A veces vivimos en una burbujita de que yo soy cristiano y tengo todo, y no, hermanos. Todo lo que tenemos es por Dios, es porque el Señor nos lo da, no es por nuestras fuerzas. Si yo tengo trabajo, es gracias a Dios, no gracias a nadie, sino a Dios. Hermanos, seamos humildes delante de Dios. Y también, hermanos, para terminar, vaya ahí conmigo a Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, pero dice ahí, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte como morían los criminales. Hermanos, fíjese, fue obediente para morir de una manera que ni siquiera debió haber muerto.
de una manera que ni siquiera él tenía ninguna culpa por nada. Él solamente por decir que era el Mesías llegó a esa cruz y murió como los criminales. Hermanos, Jesús no fue ningún criminal, mas sin embargo sí murió en esa cruz del Calvario, en la cual sufrió latigazos, humillación, clavos, dolor, hermanos. Y todo fue con obediencia. Vaya a Lucas 22:39. Lucas 22, versículo 39. Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué fue lo que pasó con Jesucristo? ¿Murió en la cruz o no murió en la cruz? Murió en la cruz. ¿Qué oraba al Padre? Si puedes, pasa de mí esta copa. Padre, si puedes, que no me acontezca esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De quién fue la voluntad? ¿De Jesús o del Padre? Aquí vemos que le oraba: Padre, pasa de mí esta copa. Fue la voluntad del Padre que Jesús fuera a esa cruz. Y Él fue obediente. Él fue obediente al aceptar lo que el Padre le contestó. Bueno, pues tienes que ir. Tienes que darte en rescate por muchos. Si eres hombre, va a ser doloroso. Pero Él llegó con obediencia, hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a servirle? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: hey, ven, sírveme? O a veces oramos, hermanos: ay, Señor, ¿quieres que te sirva? Hermanos, es obvio que el Señor quiere que le sirvas, pero seguimos en nuestra necedad, seguimos en nuestra desobediencia a Dios, diciéndole: no, es que no puedo dejar mi casa, no puedo dejar mi comodidad, no puedo dejar nada de eso, yo quiero seguir con lo mío. Estamos siendo desobedientes. Pero es que yo voy a los servicios. Bueno, desobediencia a medias es desobediencia. Hermanos, necesitamos obedecer al Señor, necesitamos obedecer cuando nos dice: bueno, hermanos, a veces sentimos tantas ganas de salir a ganar almas y ay, llega el sábado y ya no quiero ir. Seamos obedientes, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No, pues que vayan los jóvenes. Ay, pastor, ahí le mando a mi hijo para que se lo lleve a ganar almas. Ahí me lo traía en la noche. Bueno, pues véngase con su hijo, vámonos con nuestros hijos y ganemos almas con nuestros hijos. Si así tocamos 10 puertas, pues van a ser ahora 20 puertas, hermanos. Otro salvo más, otros 5 salvos más. Hermanos, salgamos y obedezcamos al Señor. Necesitamos aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad, a ser obedientes a lo que Él nos llama, no ser obedientes a nuestra carne, hermanos. Si seguimos siendo obedientes a nuestra carne, ahí nos vamos a quedar. Hermanos, Jesucristo siendo Dios, no se aferró a ser Dios. Fue hecho hombre de carne y hueso. Y Él sufrió dolor en esa cruz del Calvario. Y nos dejó un ejemplo, y Pablo lo escribió: sed imitadores. Y Juan también lo escribió. Bueno, pues de andar como Él anduvo. Hermanos, pues sigamos las pisadas del Señor. Sigamos el ejemplo del Señor. Él no pasó por todo esto solamente pues ya lo tengo que pasar por ellos. Hermanos, es un patrón que tenemos que seguir. Hay un himno que se llama: porque vi a Cristo en ti. La gente debe ver a Cristo en nosotros con amor, con humildad, con obediencia, con todo, hermanos. Así es como la gente nos debe de ver. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te pido, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en tu iglesia.
que tú sigas hablando, Señor, a cada uno de